Buenos días, niños. Bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y comunicación. Nuestro objetivo será desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura de palabras y textos. Como siempre, comenzaremos con el vocabulario. El vocabulario de esta semana es casero, que está hecho en casa. Tenemos un ejemplo, tenemos unos helados que son caseros, no son comprados ni en el kiosco, ni en un almacén, ni una heladería. Están hechos en casa, son caseros. Nosotros hicimos sopaipillas, ¿lo recuerdan? Esas sopaipillas son caseras, nos las compramos en una fábrica, las hicimos en casa. En el texto que nosotros vamos a leer hoy aparece instrucciones para hacer un teléfono casero, es decir, un teléfono hecho en casa. Perforación. Hacer en una cosa un agujero muy profundo o que atraviese de un lado a otro. Ahí tenemos un taladro que está haciendo una perforación en la madera. Nosotros podemos hacer diferentes perforaciones, ¿cierto? Podemos hacer perforaciones en una calle, podemos perforar nuestra oreja, ¿cierto? Cuando nos ponemos aritos, perforamos nuestra oreja. Podemos hacer perforaciones en una hoja, ¿cierto? Con una perforadora, ¿ya? Son diferentes perforaciones. En nuestro texto aparece 2 envases de yogur con una perforación en la parte del centro. Envase, recipiente que facilita la conservación y transporte del producto que contiene. Ahí tenemos un envase de yogur, ¿cierto? Nosotros sabemos que el envase de yogur es muy distinto a otros envases, no es el mismo al envase donde van los fideos o el arroz, ¿cierto? O la harina que viene en un envase de papel, ¿cierto? O los huevos tienen otro tipo de envase, ¿ya? Entonces, depende de la conservación, el transporte que nosotros queramos en ese producto, es el envase que nosotros vamos a necesitar, ¿ya? En nuestro texto aparece 2 envases de yogur. Evitar. Impedir encontrarse en una situación o un lugar determinado o con algo o con alguien. ¿Ya? Ahí tenemos a la niña que tiene una mascarilla, ¿cierto? Y se está echando alcohol gel. Ella está evitando contagiarse, ¿cierto? Está haciendo todas las medidas posibles para evitar el contagio. ¿Ya? Nosotros podemos evitar una situación, ¿cierto? O podemos evitar encontrarnos con alguien, ¿cierto? Si nos escondemos, ¿cierto? En nuestro texto aparece introducir la aguja por el hoyo de uno de los envases de yogur y hacer un nudo de las puntas de hilo de lana para evitar que salga. ¿Ya? Entonces, para evitar que salga, se le hacen esos nudos. Ahora que ya sabemos nuestras palabras de esta semana, quiero que lean este texto, ¿cierto? Y con su papel lustre intenten hacer esta cara de perrito. Les vamos a dar 3 minutos para poder hacerlo. ¿Ya? ¿Cómo lograron hacer el perro de origami? ¿Cómo lograron hacerlo? ¿Ya? Ahí está haciendo también otro origami. ¿Cómo lo lograron hacer? A ver, ¿qué necesitaron para poder hacer ese perro de origami? Necesitaron eso, ¿cierto? ¿Y eso qué es? ¿Qué es? A esto se le llama texto instructivo. ¿Qué es un texto instructivo? Son aquellos textos que indican los pasos a seguir para realizar una actividad o elaborar un producto. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros cuando hicimos la receta de las sopaipillas, la receta era un texto instructivo. La semana pasada nosotros hicimos un experimento, ¿cierto? Un experimento de poner jugo en el agua, pusimos tierra en el agua, ¿cierto? Y eso era un experimento para descubrir
las características del agua. Ese también era un texto instructivo. Y hay otros textos instructivos. Aquí hay otra receta, una receta de una limonada. Aquí está instructivo, generalmente nos entregan cuando vamos al dentista, ¿cierto? Cómo nos debemos cepillar los dientes. Las indicaciones médicas también son instructivos. Ahí el doctor nos pone el medicamento que tenemos que tomar, cada cuántas horas tenemos que tomarlo, cuántos días debemos tomar el de medicamento. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, un objeto tecnológico, necesitamos tener las instrucciones para poder realizarlo. O si quisiéramos hacer un adorno, ya un atrapasueños, también tendríamos que tener instrucciones. Son textos instructivos. Si quisiéramos participar en un juego, ¿ya? Necesitamos tener las instrucciones para poder jugar, si no, no podríamos jugar. ¿Ya? Aquí tenemos un experimento. Aquí están las instrucciones, ¿ven? Para poder hacer el experimento, si no, no lo podríamos hacer. ¿Cuál es el propósito de un texto instructivo? Es orientar los procedimientos de forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad, ya sea simple o compleja. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer limonada, es una receta simple, ¿cierto? Pero si queremos hacer pollo al horno, es un poquito más complicada, tenemos instrucciones más difíciles. Si queremos armar un mueble en casa, ¿ya? También nos dan las instrucciones, cómo se ponen los tornillos, cómo va la madera, qué madera va en una o la otra, ¿cierto? Es más, un poco más complicado. O incluso si nosotros queremos eh, comprar un objeto tecnológico en casa y no sabemos cómo instalarlo, también tienen que ir las instrucciones. Siempre que nosotros compramos algún objeto, algún elemento que sea tecnológico, siempre, siempre vienen con las instrucciones y vienen con instrucciones de diferentes idiomas, ¿cierto? Ahora que ya conversamos, vamos a ir al texto, al tomo 4, en la página 32, donde aparece un texto instructivo. ¿Y qué tiene este texto? Tiene título, tiene un lenguaje claro y sencillo, tiene los pasos detallados aquí para poder realizar este objeto, ¿ya? Y generalmente tiene imágenes, ¿ya? Para poder realizar. Nosotros cuando partimos con en la actividad, partimos con la instrucción para hacer el perro origami. Se estaba acompañado de imágenes. Luego vamos a trabajar en las actividades 33, 34, actividad 3 y 4. La página 35 y 36 vamos a trabajar también. Y página 39 y 40 trabajaremos en la actividad 3 y 4. ¿Ya? Todo relacionado con el texto instructivo, vamos a conversar en clase, ¿ya? Y van a aparecer las palabras del vocabulario. Como siempre, niños, acuérdense de subir la foto del ticket de salida, ya que es muy simple el de hoy. Los textos instructivos sirven para indicar los pasos para realizar algo o contar una historia fantástica. Esto lo vamos a descubrir a través de la clase. Y para la clase 2, niños, por favor, se va de tarea conversar con sus padres sobre los siguientes juegos: el luche, la gallinita ciega, el corre el anillo, las bolitas, la payaya. Ya conversen con sus padres sobre estos diferentes juegos, que hablen sobre cómo se juega, cuáles son las instrucciones, si se necesita algún material, ¿cierto? Y tráiganlo clarito para poder conversar en la siguiente clase, ¿ya? Ya, niños, gracias por su atención. Abran su texto en la página 32 y comenzamos. Nos vemos, enciendan su cámara.